días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Comenzamos con una nota luctuosa, te enviamos un abrazo solidario. Así es, Alfonso, mi querida hermana mayor, Felicita Santos Ramos, falleció el pasado viernes y en el día de hoy le damos cristiana sepultura. Fela, pues como hermana mayor, ya tú sabes, nuestra segunda madre, lo sentimos mucho y le expresamos nuestro cariño y solidaridad a sus tres hijos, Luis, Yolanda y Lita, y a sus 7 nietos y bisnietos. ¿Qué más puedo decir? El sentimiento que nuestra familia tiene. Fela fue una mujer luchadora de esas que están hechas, como dice uno, de esas que ya no hay muchas, de toda una vida de trabajo y de sacrificio, pero ya está descansando, ya no sufre más. Y nada, nuestro cariño y nuestra solidaridad siempre a mi familia, a mis hermanas y mis sobrinos y nietos. Pero hay que seguir, vamos para adelante, Alfonso. Vamos para adelante, bueno, vamos, esta fue la semana de las demandas. Así Creo es. que ahora viene una tercera demanda, esto es improvisando, demanda por aquí, demanda por allá, y demanda para adelante y demanda para atrás. Así mismo es, dicen que es estrategia, Alfonso, que la gobernadora tiene una estrategia fenomenal para terminar con el contrato de Luma. Y cuando uno mira este chorro de demandas, como tú señalas, demanda para aquí, demanda para allá, pues uno tiene que pensar en el modus operandi de Jennifer. Y sin lugar a dudas, se trata de una estrategia, nadie debe tener duda. El problema es hacia dónde nos conduce esa estrategia. Si es una estrategia, perdón, si es una estrategia para distraernos, para distraer la atención de los asuntos que puedan estar aconteciendo en su desgobierno, o si sencillamente se trata de un juego de lucha libre internacional para mantenernos a nosotros sin discutir el verdadero problema de nuestro sistema eléctrico. El gobierno de Jennifer ha presentado una tercera demanda en contra de Luma, como dicen ellos, en busca de anular el contrato suplementario de extensión que se considera como uno nulo. Y entre las razones que establece Jennifer, que como todos ustedes saben, la razón de esta tercera demanda es porque demanda tras demanda Luma ha secuestrado el caso hacia el Tribunal Federal para que los tribunales locales no entren en esa discusión y de esta forma dilatar la solución final del problema. Y entre los asuntos que nos plantea el gobierno para la cancelación del contrato de Luma, nos dice que esa carta que se firmó para darle una extensión indefinida al contrato fue una que se firmó en forma ilegal. Y dicen ellos que se firmó en forma ilegal porque la misma requería de unanimidad para ser aprobada. Y aquí es importante que nosotros traigamos el tema y veamos quiénes fueron los que supuestamente aprobaron este contrato de extensión, que vuelvo y digo, es una distracción, porque realmente aquí el problema que tiene Puerto Rico y que tiene nuestro sistema eléctrico no se debe exclusivamente a ese contrato de extensión, se debe al contrato primario de privatización, que no lo están tocando. Aquí el problema es la privatización, ese es el problema. Fíjense ustedes que la gobernadora dice, no, nosotros vamos a eliminar el contrato de Luma para buscar otro operador privado, que sea capaz, dicen ellos,
como si el operador anterior de Luma, que éramos nosotros mismos, que era el pueblo de Puerto Rico, no tenía el conocimiento para operar. Así que aquí es que vemos la falacia y el engaño, la mentira de todo este discurso de cancelación. Pero veamos el issue de por qué señalan ellos que es ilegal la carta de extensión del contrato. Según la ley 120, exige que cuando se apruebe este tipo de contrato de privatización, el contrato de alianza público-privada, exige que sea por unanimidad. Y ahí se supone que el país o que el interés público tenga 2 representantes en esa junta de gobierno. Y los representantes en esa junta de gobierno lo fueron Eduardo Ferrer, nombrado por el presidente del Senado, y Lisa Ortiz Camacho, nombrada por la presidenta de la Cámara, en ese entonces Tatito Hernández, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y estos señores y señoras, en el momento de votar para la extensión de este contrato, se abstuvieron de la carta de extensión. Porque hay que decir que estas mismas personas, para la aprobación del contrato de Genera, que continúa siendo el mismo problema de privatización que ya hemos tenido y que más adelante vamos a hablar, votaron a favor. Así es que estos se abstuvieron y con su abstención, según la ley, anularon la extensión del contrato. Y cabe preguntarnos, ¿por qué esto no se sabía? Si la intención de esta gente, los supuestos representantes del interés público, que no son representantes del interés público nada, son representantes del Partido Popular, del Senado Popular, de la Cámara Popular. Aquí haciendo ejemplo de ese bipartidismo corrupto que entregó nuestro sistema eléctrico. ¿Por qué si ellos por ley tenían el poder de vetar cualquier acción en contra de los intereses del pueblo, por qué en esta ocasión no votaron, no le dijeron al país que ese contrato, que esa ley no iba? Ellos fueron cómplices. Ellos trataron de ocultar su complicidad, pero fueron cómplices, y esto es muestra de cómo el bipartidismo corrupto está detrás de este horror que le han hecho al pueblo de Puerto Rico, robándole nuestro sistema eléctrico. Así es que se juntaron Omar Marrero, Omar Marrero, este era el presidente de AFAP, Julio Lazus, secretario de la Junta de Planificación, Francisco Párez Alicea, que anda por ahí guillándosela del más que sabe y del manos limpias en todo este asunto, y él también tiene las manos sucias con el proceso de privatización, y nos respetaron un contrato leonino más, que ahora el gobierno está haciendo los aguajes para cancelarlo. Yo creo, Alfonso, que más allá de todas estas estrategias que nos traen un planteamiento donde el gobierno reclama y hace el planteamiento de Patrias Paren, reclama el Patrias Paren para darse legitimidad y que sea el gobierno el que directamente vaya a pedirle al tribunal, como defensor y protector del pueblo, que defiende los intereses del país. Y aquí nosotros nos tenemos que preguntar, sin lugar a duda, el gobierno de Puerto Rico tiene el standing para representar los intereses del pueblo. Pero, ¿los intereses del pueblo frente a quién? ¿Quién representa los intereses del pueblo?
¿El gobierno a medias o el gobierno por completo? Yo creo que, sin lugar a duda, aquí hay algo, Alfonso, y yo he estado meditando sobre este elemento en términos de hacia dónde Jennifer y su gobierno nos lleva, porque yo no confío en que esa estrategia legal de Jennifer sea una estrategia legítima de buena fe en términos de defender los intereses del pueblo. Y me explico. Jennifer, durante su campaña, le dijo al país que el contrato de Luma lo iba a cancelar. Perfecto, eso todo el mundo lo tiene claro. Pero también no podemos olvidar que aquí hay otro asunto que tiene que ver con los bonistas. Y Jennifer le dijo al país que la deuda de los bonistas ella la iba a saldar y que era fácil resolverla porque el gobierno de Puerto Rico tenía dinero para saldar la deuda. Y entonces me pregunto yo, al Jennifer reclamar irse por encima de las defensas que pudiera tener el sistema eléctrico, de separarse un tanto del gobierno en lo que tiene que ver con un aspecto corporativo, es decir, la autoridad responde por ella, el gobierno central no tiene que ver con la responsabilidad que pueda tener la corporación Autoridad de Energía Eléctrica. Al el gobierno reclamar que somos nosotros gobiernos responsables y salimos en defensa del sistema eléctrico, aplicándole ese mismo concepto o ese mismo principio, no estamos detrás de una estrategia para próximamente decirle al país que el país va a asumir la deuda total de los bonistas, pagándola del dinero que se tiene depositado para situaciones de emergencia. Esa estrategia de pagarle más a los bonistas, es probable que eso esté detrás de eso y que con ese pago a los bonistas se elimine el posible aumento en el costo de las tarifas, en las tarifas, y entonces Jennifer salga como la redentora, que le cambió el nombre al privatizador, le pagó la deuda a los bonistas sin necesidad de aumento en las tarifas, y aquí esta señora que hoy en día anda por el piso en lo referente a su proyección pública, pues entonces aparezca como la salvadora de nuestro sistema eléctrico. Hay que velarla bien de cerca. Yo insisto que indistintamente la campaña que ella esté elaborando, indistintamente esa estrategia, la única viabilidad que nosotros como país tenemos para recuperar nuestro sistema eléctrico es denunciar a todos esos que son responsables de la situación que vive y atraviesa el sistema eléctrico y la recuperación total de nuestro sistema. Esa es la salida que finalmente yo le veo a este asunto. Bueno, y seguimos con las demandas. Hay una demanda ahora para detener el cargo para el pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fíjate, Alfonso, qué interesante esa demanda. Sectores representativos del área comercial y del área, tanto del área comercial como del área residencial, presentaron una demanda cuestionando la facultad que tiene el negociado de energía para imponer un aumento que tenga como propósito pagar las pensiones. Y dicen los demandantes que que el negociado no tiene esa facultad y que ese aumento debe eliminarse y se debe devolver el dinero que se le ha cobrado al país. Señalan que en 3 años se le estaría cobrando al país sobre 900 millones de dólares para este pago a las pensiones.
Lo primero que tenemos que decir y recordar, porque no se puede olvidar, es que este pago no es para pagar las pensiones. La gente no debe dejarse engañar. Las pensiones se pagan, la aportación patronal a nuestro sistema de retiro se paga del único ingreso que tiene la autoridad, y el único ingreso que tiene la autoridad sencillamente es de la venta de energía. Lo que pasa aquí es que el negociado de energía, en un acto politiquero y siguiendo las instrucciones específicas de la Junta de Control Fiscal, y aquí, Alfonso, yo veo una gran debilidad de esta demanda, que en cierto sentido no está de más, porque nos pone en la picota pública la discusión para que las cosas se sepan cómo son. Pero no podemos olvidar unos datos que son importantes. En primer lugar, la Junta de Control Fiscal, que ellos señalan en la demanda que todo lo relacionado con el pago a las pensiones debe referirse al título 3, a la Junta de Control Fiscal, a la juez Taylor, para que dentro del marco de la quiebra se discuta el asunto de pagar, cómo pagar las pensiones. Pues la realidad es que dentro de ese mismo marco de la quiebra, y la Junta, en representación de la ley promesa como tal, es responsable directa de la situación que está ocurriendo en el sistema de retiro. Primer punto, cuando la autoridad dejó de hacer las aportaciones al sistema de retiro, lo hizo por órdenes, por instrucciones de la Junta de Control Fiscal. Y cuando la autoridad deja de reclutar, también ya al final, porque ellos comenzaron el proceso de privatización de mucho antes, pero cuando dejan de reclutar y empiezan a enfilar la autoridad a esta quiebra total, la hacen siguiendo las instrucciones de la política neoliberal de privatización, adrede. La autoridad no quebró porque dejó de tener. La autoridad quebró porque la encaminan al proceso de privatización, y para regalarla, para entregarla más barata, así lo hicieron. Pero es importante, en referencia al sistema de retiro, que tengamos claro que la autoridad deja de pagar por instrucciones de la Junta, que el negociado de energía impone ese cargo, a ese aumento en la tarifa para hacer la aportación al sistema de retiro por instrucciones de la Junta. Precisamente es la Junta que da esas instrucciones. Ahora, ¿dónde es que está la mentira? ¿Dónde es que está el engaño? Que en eso podemos coincidir con los demandantes. Y es el hecho de que le han puesto un título que no va. Ese aumento en las tarifas para pagar la privatización no lleva el título de pago a las pensiones. El título de pago a las pensiones lo hacen con la clara intención de que el pueblo se solidarice, no vea mal en última instancia el pago, de forma tal de justificar, de legitimizar ese aumento, porque ellos saben que políticamente el pueblo, en forma solidaria, no va a dejar en la prángana a los pensionados. Pero finalmente debo decir que esta demanda, yo no creo verdaderamente que tenga ningún futuro en términos prácticos. No sé por qué ya, no sé cómo no la han removido al Tribunal Federal a estas alturas. Allí es donde mueren precisamente los reclamos. Cada vez que hacen un remove de esto, de un caso, yo no puedo olvidar cuando nosotros a tiempo denunciamos cómo se estaba destrozando el sistema de retiro y presentamos una demanda en contra del gobierno que en términos prácticos eliminó nuestra junta de síndicos para quebrar el sistema de retiro, y la juez Taylor se sentó encima hasta que hizo académico el caso.
Así que no tengamos duda de que es muy probable que la juez Taylor, como testaferra de los bonistas y de todo este proceso en contra del pueblo, se le siente encima a los casos de demandas que han sido presentados. Bueno, antes de finalizar, está en peligro el reembolso millonario del diésel. ¿Te acuerdas cuando no había gas, cuando hubo la crisis del gas? Fíjate, Alfonso, ese detalle yo no sé, porque esta semana ha sido bien difícil para mí, pero no sé cuánta haya sido la discusión pública que este dato ha tenido. Se ha discutido, tú has escuchado que se haya discutido este asunto con cierta prioridad en esta semana. Para nada, pero es que yo creo que aquí están como Trump, que crean tantas distracciones para que no se discuta lo importante. Exacto. Entonces fíjate que estamos hablando de que recordamos, o para recordarle al público, cuando New Fortress le entró la perreta, que quería utilizar los remolcadores que le vinieran gana en violación a las reglas de seguridad que establecían los pilotos de puerto. Y como consecuencia de esta controversia, los pilotos de puerto van al tribunal y durante algunos 14 días estuvo la central de San Juan y Palo Seco sin recibir gas. Y como consecuencia de eso y de una acción en plena responsabilidad de New Fortress, ahí más nadie tenía las manos metidas, obligó a la autoridad a utilizar las plantas usando el diésel como combustible, porque New Fortress no suplió el gas, y esto incrementó el costo estimado en unos 55 millones de dólares. Gente, no estamos hablando de 3 pesetas. 55 millones de dólares. Y rápidamente nos dijeron que nos cobraron los 55 millones de dólares, porque recuerden que aquí el cobro por combustible es directo al hígado. Ese te lo cobran inmediatamente. Lo que es el cobro por combustible, lo que es el cobro por compra de energía, esos están directitos en las tarifas, lo suben y lo bajan como le dan la gana, y ahí nadie tiene nada que decir. Y aquí nos cobraron el diésel cuando había el compromiso de tenernos gas disponible. Y entonces Josué Colón nos dijo, no se preocupen, le cobramos esto, pero eso nosotros lo vamos a recuperar y le vamos a dar un crédito. Oiga, y para sorpresa nuestra, leemos en la prensa que está en vilo, que está en peligro el cobro de los 55 millones de dólares. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué está en peligro el cobro de esos 55 millones de dólares para devolvérselo al pueblo en la factura o en el trimestre de enero, febrero y marzo? ¿Qué es lo que pasa? Y nos enteramos que el negociado de energía le ha dado un ultimátum a la Autoridad de Energía Eléctrica para que someta toda la documentación necesaria que sostenga y que valide esa cantidad de dinero que le adeuda New Fortress al pueblo de Puerto Rico por no haber suplido el gas, y que le hayan dado un ultimátum a la autoridad para que ayer jueves haya sometido esa información. Desconozco a este momento si la ha sometido o no, pues tiene que llamarnos la atención. Y entonces nos debemos preguntar, esa información que se supone someta a la autoridad y que al día de hoy, o por lo menos día de ayer, no ha sometido, pues ¿a qué se refiere? Y ahí nos tiene que venir a la mente el hecho de que Genera Puerto Rico y también Luma son los que tienen la información, especialmente Genera, en términos de la cantidad de gas de diésel que utilizó, en términos de la certificación de que no recibió el gas por parte de New Fortress. Pero como aquí de lo que estamos hablando es de un claro conflicto de intereses, ¿qué nos dice a nosotros que Genera adrede, con toda la intención, esté escondiendo la información para que la información no se pueda someter en el tiempo hábil
y que de esa forma el pueblo de Puerto Rico pierda esos 55 millones de dólares que pagó. Pero por otro lado, esa pasividad del negociado de energía, que este negociado de energía es como el muchachito de los 7 fundillos, que como quiera que lo tiran cae sentado. Ellos solicitan la información, tú no me das la información, te cancelo el caso y ya cerrado. Y nos siguen durmiendo. Esperen que venga otra reducción y nos enredan todas. Y finalmente New Fortress se sale con la suya y se tumba 55 millones de dólares. ¿Y a quién pisan? Esto es un robo. Cuando hablamos de un crédito de 55 millones de dólares, de lo que estamos hablando, gente, y hay que indignarse, es de que nos robaron 55 millones de dólares. Nos metieron la mano en el bolsillo y nos tumbaron 55 millones de dólares las privatizadoras. New Fortress, Luma, Genera, que vinieron aquí a robar. Ahí lo tienen. Un robo claro. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la demanda, mientras nos pasan por debajo de la mesa este tumbe de 55 millones de dólares. Esto no puede quedar en meras demandas. Esto hay que adjudicar responsabilidad a ese grupo de corruptos que hoy precisamente están en comités nombrados por Jennifer a distintas posiciones, pero fueron los mismos que bajo el gobierno de Ricky Rosselló, de Pierluisi, de Wanda Vázquez, la legislatura popular, nos metieron en este enredo donde se robaron la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora nos vienen con el brinco de demanda. Yo creo que más allá de demanda hay que adjudicar responsabilidad legal contra este grupo de corruptos que andan por ahí como si no ha pasado nada. Igual como hicieron cuando se robaron el sistema de retiro de los empleados del gobierno central y lo desfalcaron. Gente, esto se ve difícil cada día más, pero nadie debe perder la fe ni la esperanza que aun cuando más difícil se vea, es posible que nosotros podamos recuperar nuestro país para ponerlo al servicio del pueblo de Puerto Rico. Un país distinto es posible, vamos a hacerlo. Así es, Ricardo, buen fin de semana. Igual para ti, Alfonso. Escuchaban a Ricardo Santos en el acostumbrado diálogo de los viernes. Bueno, gente, la verdad que esta semana ha sido una semana bien fuerte para mí. Quiero darle las gracias a todos los amigos y amigas que nos han hecho su expresión de solidaridad ante la partida de mi querida hermana Fela. Gracias por todos los mensajes que nos han enviado. Gracias por el aprecio. Y nada, la solidaridad siempre es importante en estos momentos que todos pues tenemos que pasar. Reiterando lo que siempre les digo, gente, es importante que compartamos la información. Aquí la distracción cada día es mayor y se hace con toda la intención para que nosotros no discutamos las cosas que tenemos que discutir y ellos poder salirse con la suya. No tengo duda de que ese asunto de los 55 millones de dólares por el gas que no vendieron es parte del tumbe y se está cosechando otro tumbe más grande que no tuve la oportunidad de investigar con detalle, pero es el hecho de que aquí se está planteando un contrato de algunos 4,000 millones de dólares, como habíamos hablado en programas anteriores, para la compra de gas para las 14 unidades de emergencia que se van a instalar o que ya están algunas de ellas instaladas. Y ese contrato tiene una cláusula de garantía para compra de gas que se está diciendo o se ha estado señalando que va a poner al pueblo de Puerto Rico a pagar por gas
que no consume cientos de millones de dólares. Aquí el saqueo es en grande y el pueblo de Puerto Rico tiene que pararse, tiene que ponerse de pie para frenar a estos corruptos que se roban al pueblo de Puerto Rico. Gente, como siempre les digo, comparte este video para que otras personas tengan la oportunidad de escucharnos. Comparte el video y nada, que Dios bendiga a Puerto Rico.